Bueno, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Muy buenos días para todos. Nos alegra mucho verlos ahí ya conectados y listos para esta conversación de hoy. Vamos a conversar sobre el panorama social y económico de América Latina a partir de los efectos de la pandemia. Es una sesión que queríamos tener ya hace unas semanas y nos alegra mucho poder estar aquí hoy con nuestra experta invitada que ya en unos minutos se las presento. Y le quiero dar la palabra a Margaret, la directora de la red, para que les dé la bienvenida y nos cuente con más detalle por qué queríamos tener esta sesión y quiénes estamos aquí hoy. Entonces, Margaret, tienes la palabra. Muchas gracias, Paola. Saludos a todos. Un saludo desde Reamérica y desde la AFE. La AFE es la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, quien es nuestra aliada en la realización de esta sesión. Ya estamos casi cerca de 4 meses de aislamiento obligatorio preventivo, dependiendo de los países. Probablemente estamos más adaptados a las circunstancias, un poco menos ansiosos de lo que estábamos al comienzo, buscando actuar en el presente, pero también buscando pensar y proyectar el futuro. Y precisamente por eso es que quisimos desde hace varias semanas tener esta sesión para conversar con ustedes sobre los efectos sociales y económicos. Tal vez hoy necesitamos un faro, es decir, algo que nos alumbre ese camino, nos dé lucecitas para no ir tropezando, un radar para entender bien qué está pasando y poder permanentemente estar sondeando los acontecimientos para dirigir nuestra acción y tener una brújula para no perdernos en ese camino, es decir, no perdernos en el norte de las cosas que queremos conquistar, las cosas que queremos transformar. Entonces, con ese equipo podemos pensar que estamos bien, con buen instrumental para seguir adelante. Y parte de esta conversación es esto, y busca un poco alimentar con datos, con análisis, pues el camino que vamos a recorrer. Ustedes vamos a tener aquí el privilegio de contar con la CEPAL. La CEPAL nos ha alimentado permanentemente nuestro trabajo. Eh, Hemos acompañado mucho sus publicaciones, no solo en los últimos meses, sino a lo largo de la historia de la red, y difundimos muchas veces a ustedes esas publicaciones. La CEPAL nos ha acompañado en los distintos foros internacionales de la red con sus representantes en los distintos países donde lo hemos hecho. Son un referente para nosotros en la región, y creo que en los últimos meses, me atrevo a decir, pero lo digo con mucha seguridad, que es la organización que a mi criterio ha podido dar una visión más general en términos de cubrir la América Latina y los aspectos más, de forma más integral, los aspectos sociales y económicos que están siendo tratados como efectos de la emergencia. Y ha producido una serie de informes sucesivos. La semana pasada salió uno sobre el tema de las empresas y los sectores, que seguramente Olga Lucía nos va a abordar, una serie de informes que yo creo que dan luces sobre los efectos sociales y económicos en medio de esa incertidumbre que tenemos. Entonces, contar con la CEPAL es un privilegio para nosotros en esa conversación. Y además de contar con la CEPAL, contamos con Olga Lucía Costa. Olga Lucía también nos ha acompañado en otras ocasiones. Es una profesional destacadísima en Colombia, es fuente de consulta de muchos ministerios, Banco de la República, que es el Banco Central, bueno, de muchas fuentes, y es una larga estudiosa de sus temas, muy comprometida con el tema social, y muy cercana a las fundaciones y a las empresas, así que nos conoce bien y muy generosa en compartir siempre. Así que le agradezco a la CEPAL, agradezco a Lucía, y agradezco a todos ustedes que estén interesados en esta conversación, y esperamos aquí cargarnos de elementos para seguir adelante y encontrar los mejores caminos para hacer frente a los desafíos que vienen. Muchas gracias a todos. Te paso, Paola, la palabra para que nos ayudes a dar continuidad a la sesión.
Gracias, Margaret, por esa introducción y reiterar entonces la bienvenida a esta sesión a las asociaciones y fundaciones que hacen parte de la AFE. Es un gusto haber convocado este webinar de manera conjunta y es un gusto que nos acompañen en esta sesión, así que muy bienvenidos. Esperamos que esta sesión sea muy útil para ustedes y por supuesto la bienvenida también a las empresas y fundaciones miembros de la red que nos acompañan aquí todos los jueves en estas conversaciones. Entonces, déjenme presentarles formalmente a Olga Lucía Costa, nuestra experta invitada del día de hoy. Olga Lucía es asesora regional de la Oficina de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Colombia desde el año 2006. Ella es economista con una maestría en desarrollo de la Sorbonne de París. Ha trabajado en el Banco de la República, en el Ministerio de Hacienda, como parte del Consejo Superior de Política Fiscal. Ha sido investigadora de FEDesarrollo y profesora de la Universidad del Rosario en Colombia y recientemente ha estado trabajando en temas de equidad distributiva y de protección social. Entonces, nos alegra mucho contar contigo, Olga Lucía. Como decía Margaret, seguimos mucho los informes de la CEPAL. Sus análisis, sin duda, son una fuente de orientación para lo que hacen y para cumplir la misión de las empresas y fundaciones de Red América. Así que nos alegra mucho contar contigo hoy. Y para que sepan cómo va a funcionar la sesión, calculamos que aproximadamente vamos a estar aquí conversando 1 hora y 15 minutos. Como les decía al inicio, por defecto ustedes están en modo participantes, en modo espectadores, entonces sus micrófonos están silenciados, pero los invitamos a que a lo largo de toda la sesión nos escriban y participen, que nos manden preguntas y comentarios, que nos cuenten también ustedes cómo están viendo esos efectos sociales y económicos de la pandemia en sus países y que sea una conversación bastante nutrida. ¿Cómo vamos a interactuar? Ustedes tienen ahí el chat. A lo largo de toda la sesión en el chat nos pueden enviar preguntas, comentarios y también a través del botón de preguntas y respuestas. Vamos a tener 2 bloques principales hoy. En una primera parte vamos a escuchar la presentación de Olga Lucía. Olga Lucía va a abordar varios temas relacionados con la coyuntura y con el futuro. Vamos a estar mirando con Olga Lucía quiénes son los actores y los sectores más afectados y más impactados con la pandemia. Vamos a mirar cómo está cambiando la estructura socioeconómica de nuestros países a raíz de esta crisis. Vamos a conversar un poquito sobre qué políticas públicas se requieren y cómo están viendo el futuro desde la CEPAL y qué recomendaciones habría para los distintos sectores desde la CEPAL. Y luego vamos a tener un segundo bloque para conversar con ustedes, para leer esas preguntas y esos comentarios que nos lleguen. Entonces, desde ya, como siempre les digo, la invitación a que a lo largo de toda la sesión se sientan libres de irnos escribiendo y preguntando, que en el segundo bloque esperamos que esa conversación sea muy nutrida. Entonces, bienvenidos todos nuevamente y te dejo, Olga Lucía, con todos los participantes y yo aquí voy pasando tu presentación. Bueno, pues buenos días a todos. Yo le agradezco a Margaret y a todo Red América y sin duda a la a la Asociación de Fundaciones Empresariales por la invitación. Es un espacio que, como decía Margaret, he compartido y donde aprendo muchísimo. Siempre me hacen preguntas o me hacen sugerencias y comentarios que son motivo de reflexiones y de aportes a este proceso que yo siempre entiendo es de construcción conjunta. Bueno, empecemos, Paola, porque tenemos poco tiempo. Lamento el formato que yo prefiera presentar primero y imploro a que no dejen pasar las preguntas y como ahí está el chat, las pueden anotar. Voy a presentar, hice una síntesis, es un tema tan vasto y para tantos países que yo sí creo que en eso CEPAL tiene una gran ventaja y ha sido muy oportuna la creación que realizó de un observatorio COVID en América Latina. Entonces, tengo que darle todo el crédito porque la mayor parte de las diapositivas que voy a presentar es una sistematización de lo que nos ha tenido ocupados a todos, a mis colegas, a un conjunto de colegas muy importante que además se especializa en distintos países. Yo no puedo decir que soy especialista en los países, entonces estoy traduciendo un poco el conocimiento de ellos. Luego vamos a mirar, a sintetizar muy rápidamente los efectos socioeconómicos en la región
le decía a Paola y a Margaret hace un momento que la presentación tiene unas diapositivas ocultas que las van a tener ustedes, pero no las voy a presentar, voy a mencionarlas simplemente para no hacernos tan largo, ¿no? Son muchos indicadores que sustentan algunas afirmaciones que yo voy a hacer. Ese observatorio y en particular los colegas de la División de Desarrollo Social y en general todos los países, porque aquí se va a reflejar el trabajo, por ejemplo, de la Conferencia de Desarrollo Social, que han determinado cuáles son de esos grupos de población los más afectados, que era una de las preguntas que estimamos con Margaret, que eran las más importantes a conversar con ustedes. ¿Cuál es el paquete de medidas que han implementado los países de manera muy breve y de manera muy general y muy sintética? ¿Y cuáles son las propuestas que ha hecho CEPAL no para la normalidad, fíjense lo distinto, ¿no? Eso que se ha acuñado un poco de la nueva normalidad y cuándo vamos a volver a la normalidad. Ojalá no volvamos a la normalidad, ¿no? En el sentido de que, pues no era que estuviéramos tan bien en tantos aspectos. Ojalá logramos detener el atraso que nos va a causar esto y quizás reconstruir distinto. Esa es un poco la idea de reconstruir con igualdad. Bueno, 2 palabras sobre el observatorio COVID. Sigamos, Paola. Aquí hay una breve imagen, me parece que es muy importante, como en la medida que se hizo necesario tomar medidas urgentes, pues muy rápidamente, a las 2 o 3 semanas, ya todos los países estaban tomando medidas con una ventaja y es que ya había sucedido en otros países. Entonces, en cierta forma, hemos venido evaluando lo que hacen otros para aplicar acá. Yo les decía ahorita antes de comenzar que me había colado en una presentación que hicieron mis colegas de CEPAL con el equipo de Corea que atendió la pandemia. Y creo que hay un problema con el sonido. ¿Alguien está diciendo algo? Ahí te escuchamos bien, Yo Natalia. escucho bien, Olga Bueno, Lucía. ok. Es que me afana que Emilia está diciendo, Emilia. Sí, Bueno, sí, sí. lo siento. Eh, Voy a tratar de hablar más despacio a ver si hay un tema de red también. Y el observatorio entonces viene a recoger todas esas, no solamente medidas de los 33 países de América Latina, sino a brindar y hacer uso de una serie de herramientas muy interesantes que hay hoy, ¿no? De manera geoespacial poder situarse en un país y decir qué medidas de aislamiento, por ejemplo, tomaron en materia de salud o en la economía o en el empleo o en la protección social o en la educación. Tratar de hacer de alguna manera un ejercicio de comparar. En eso me parece que hay una gran utilidad. Aparte de eso, se condensan allí unos informes especiales que han hecho las distintas divisiones de CEPAL, en materia social, en materia económica, en materia de empresas, como lo decíamos, conjuntamente con otros organismos, en empleo, con la OIT, en temas de seguridad alimentaria, con la FAO, en fin, son una serie de informes de mucho interés, además de otras secciones con actividades, etcétera. Entonces no quería dejar de mencionarles el observatorio, seguramente lo conocen, y encuentran una variedad de información y mucho detalle sobre el país que ustedes quieran consultar más particularmente. Entonces eso sobre observatorio, Paola. ¿Cuáles son esos efectos socioeconómicos que, aunque este gráfico es de una complejidad enorme, porque trató de condensar, yo creo de manera, eso es de mis colegas en CEPAL, de manera muy exitosa los efectos. Entonces, en primer lugar, hay unos efectos directos en los sistemas de salud. Unos efectos directos que han empezado a presentarse como mal presentados como la disyuntiva entre la salud y la economía. No fueron necesarios ciertas
ciertos arreglos y cierta parálisis, por llamarlo decir. Siento encerrar muchos trabajadores y mucha población en sus casas a costa de la actividad económica, de su propia actividad económica, de sus empleos, para poder prevenir los efectos de la pandemia en la población, que fue el punto de partida inicial, y en eso yo creo que los países, con algunas excepciones que conocemos, pues desde sus instituciones han sido muy responsables en la medida de generar todas esas medidas más o menos de aislamiento. Eh, claro, eso no ha dejado de representar opiniones diversas, en que no nos podemos cerrar completamente, en que la actividad económica y la parálisis que eso causa, sobre todo en economías informales, puede generar y genera definitivamente unas carencias de ingresos para población que está viviendo el día a día o que no tiene ahorros, y le genera una inmensa responsabilidad al Estado. Entonces, algo que no voy a decir más adelante, pero que está presente no solamente en los análisis de CEPAL, sino en todo, en muchos analistas, es como la importancia que retoma nuevamente el Estado en una crisis que no tiene comparación con las que pues todos conocemos, así las hayamos leído, las de principios del siglo pasado o las de 1930. Esto no tiene comparación. Al comienzo se empezó a comparar con la del 2009, que fue de carácter financiero. Esto creo que es una cosa completamente diferente, y nos obliga a ser cuidadosos y también a hablar con cierta advirtiendo, ¿sí? Advirtiendo que tenemos gran incertidumbre. Margaret me insistió varias veces, me buscó, me invitó, yo siempre con ganas, pero también con cierto grado de tratar de pensar un poco antes de hablar, porque hay gran incertidumbre y creo que hay mucho riesgo de que nos equivoquemos. Ya han empezado a salir las primeras cifras, ya tenemos datos, ya los organismos de estadística de toda la región han proporcionado una información muy valiosa que pues hemos sistematizado. En todos fueron organismos, por ejemplo, que rápidamente, ustedes saben que las encuestas de hogares con que obtenemos el principal de la información con la que trabajamos, pues se hacen de manera presencial, una serie de encuestadores. Pues en un periodo muy rápido, eso no lo tenía preparado para decirlo, pero acabo de recordarlo, pasaron a métodos virtuales y se exigió una gran responsabilidad y un gran monitoreo de los nuevos procesos para obtener buena información. Un poco lo que yo les quería decir, y va a estar acompañada en esto, en diapositivas que no voy a mirar, con algunos indicadores que nos mostró con unos sistemas de salud pues diferentes en los países, con distintas ventajas o desventajas para la población, pero en general significó o ha significado, sigue significando una carga extraordinaria para sistemas que no fueron suficientes y que han sido fragmentados, ¿no? Yo a veces traigo a ejemplo lo que ha sucedido también en Europa, ¿no? O sea, a todos los sistemas, a unos sistemas mucho más desarrollados, con más cobertura, la pandemia ha sido de tal magnitud y sigue siendo, y todavía es incierto si vendrán otros brotes y si estaremos completamente preparados. Pero particularmente en América Latina mostró eso, mostró en diferencias entre los países en el personal médico dedicado, también fragmentado entre las personas que tienen más ingreso o menos ingreso y su acceso a esos sistemas. Y quizás en el aspecto que más fallas nos mostró es como en los aspectos preventivos, ¿no? Preventivos de la salud, en su integración con los otros sectores. Entonces ahí hay todo un panorama que es muy interesante a mirar y analizar en materia de salud. Pero el otro efecto, ¿no? Que ese es social, sin duda, las personas que se están enfermando, que tienen que ir que ojalá con cobertura
y con posibilidades, como ha sucedido, que encuentren los servicios de urgencia disponibles, etcétera, toda su atención. Pero el otro es que las medidas para paliar esos efectos directos en salud fueron el distanciamiento social, como se ha llamado acá, o el distanciamiento obligatorio, o la cuarentena, como lo han llamado en otras partes, algunas veces totales y estrictas, otras de manera relajada por localidades. Hay miles de variantes dependiendo de lo que los gobiernos, incluso los gobiernos locales de nuestra región determinen. Esos efectos indirectos en la pandemia con la suspensión en actividades productivas y el mayor desempleo que a pesar de la actuación que ha habido, de tratar de proteger a las empresas, de brindarles facilidades de crédito, incluso de compartir con ellas costos salariales, etcétera, pues se ha mostrado pues su peor cara, ¿no? Yo creo que la peor cara que tiene esta pandemia es la debacle en empleo, ¿no? Hay varios informes, uno que hizo un colega nuestro experto, Jürgen Weller, colgado ahí en el observatorio, que salió la semana pasada, más la coyuntura laboral escrita con la OIT, que muestran el drama, pues no solamente de la pérdida de empleos de trabajadores cuenta propia o autónomos, como lo llaman en algunas partes, o independientes, como lo llamamos nosotros, que de un día para otro se quedaron pues sin poder ejercer esa actividad diaria de venta ambulante o de infinidad de servicios que prestaban, ¿no? Esa parte es todavía muy dolorosa. Y en actividades más formales, sin duda, también existe un golpe por el lado de la demanda, pues la poca capacidad de muchas empresas de mantenerse quietas durante 3 o 4 meses y de tratar de seguir manteniendo sus gastos, o en particular los del empleo, pues ha sido muy doloroso mirar. Aquí más adelante creo que voy a presentar algún cuadro reciente sobre, estuvimos trabajando mucho, entre otras hay un trabajo que todavía no ha salido, de las diferencias entre países, lo hemos hecho Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia, entre cuáles sectores son más afectados, medianamente afectados y gravemente afectados, porque eso va a dar diferencias en lo que va a suceder en los países, si bien aquí tenemos como una radiografía regional. Entonces, los efectos de corto plazo sin duda son el desempleo, menores salarios e ingresos, aumento de la pobreza y la pobreza extrema, sistemas de salud, mayores costos, fragmentación, desigualdades en el acceso. Yo aquí digo, en esto se ha volcado no solamente el Estado pues de manera muy importante, pero también distintas organizaciones de la sociedad civil, ¿no? A ver cómo ayudan a que, a que haya atención y atender a las personas, en primer lugar, a las que están en primera línea, a los enfermos, a las que han quedado completamente sin ingresos. O sea, ha habido también, y a veces no le hacemos suficiente, suficiente, no decimos suficiente, no analizamos, no mostramos suficientemente ese papel. Y efectos a mediano y largo plazo, sin duda. Pues quiebras de empresas, el número de empresas que se estima van a quebrar es impresionante. La reducción de la inversión privada, pues hay una gran incertidumbre. Hay un menor crecimiento económico, cada vez que salen unas proyecciones son más, pues se muestra una caída mayor. Vienen en auxilio que ya parece que por lo menos en varios países se ha tocado fondo en los meses de mayo y probablemente en junio, y la cosa comienza pues tenuemente a presentar una mejor cara. Hay un problema en cadenas de valor y un deterioro de las capacidades productivas y del capital humano en general. Ese es una diapositiva que a mí me parece pues que recoge mucho de lo que vamos a discutir, por eso me pareció importante mostrárselas hoy. Pero sigamos, Paola, que hay bien. Exactamente, el 2 de julio, el jueves de la semana pasada, nos mostraba en una presentación, precisamente en un documento número 4 sobre empresas y sectores, diferentes sectores.
es un golpe muy fuerte en todo lo relacionado con turismo, con hoteles, con industria cultural, con comercio, con reparación de bienes, transporte, moda, vehículos, automotores y partes. Muy, muy fuerte. Entonces, países que tienen un alto peso del PIB en estos sectores, pues tienen una afectación más grande en su producción. De manera significativa, minería, electricidad, construcción, servicios empresariales, bebidas, actividades financieras, las que aparecen ahí señaladas, y más moderado, quizás porque son bienes esenciales, que incluso, por ejemplo, en agricultura, ganadería y pesca se ha dado en regiones donde muchas veces hay muchos municipios en nuestros países, muchas zonas en donde llegó de manera o no llegó o están todavía resguardados. Y entonces, agricultura, ganadería y pesca, la producción de alimentos para el mercado interno ha mostrado su dinamismo, todos los insumos, cómo se ha volcado, cómo ha habido flexibilidad en algunos sectores. Lo mencionaba otro documento de CEPAL que no voy a mencionar acá, pero que reunió a los ministros de ciencia y tecnología de la región y mostró los esfuerzos pues, de la academia con las políticas públicas en ciencia y tecnología para volcarse a insumos que eran muy difíciles de conseguir en la cantidad que se requerían en el mercado mundial, ¿no? Todo el tema de ventiladores y aspectos pues muy específicos requeridos para la pandemia. Entonces, medicamentos, telecomunicaciones, sin duda es algo que todos estamos consumiendo más, que se ha dado beneficios de gratuidad para alguna población y que nos ha mostrado también, pues que ese es otro campo de exclusión muy importante para esto. Sigamos. Miren lo que tengo que hacer, decir, CEPAL está sacando unas nuevas proyecciones. En diciembre estimábamos que el crecimiento de América Latina iba a ser muy mediocre este año, que iba a ser como de 1 o 2%. No, con diferencias entre países, con diferencias, pero en general veníamos en un ciclo bastante afectado por toda la parálisis del comercio mundial. Y en abril, que fue cuando se hicieron estas proyecciones que les estoy mostrando acá y que ustedes podrán mirar, en los países se decía que el PIB va a caer más de 5%. Pero como ustedes ya lo saben, ha salido el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, recientemente la OCDE, a mostrar una mayor profundidad de esta crisis. CEPAL va a salir, no sé si es la semana entrante, no sé si es en la siguiente, también con nuevas proyecciones que muy seguramente, por lo menos puedo decirles que Colombia, que aparece aquí con menos 2,6%, probablemente la caída se aproxime más a 5%. ¿Qué otra cosa? O sea, esto empeoró y a pesar de que ya hay unas señales positivas, la caída será más pronunciada de acuerdo a las nuevas proyecciones que generalmente CEPAL actualiza entre julio y agosto. Sigamos, Paola. Ahora, los indicadores que más nos interesan, ¿no? que quiero hacer aquí como una reflexión. Lo económico y lo social siempre lo han dicho desde mucho tiempo CEPAL y es un gran, no sé, es un gran mensaje para lo económico y lo social no son dos cosas separadas, no son dos sectores, no son son dos caras, como lo ha dicho CEPAL en muchos de sus documentos de manera muy inteligente, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son dos caras y permanentemente, no solamente CEPAL, sino además muchos intelectuales, gente que nos inspira, pues ha mostrado que no puede ser solamente con crecimiento económico como pues decimos que nos va bien, ¿no? Sino mostramos también mejoras en los indicadores sociales, mejoras sostenibles, continuadas por muchos años, como la que tenía América Latina, duró más o menos hasta el 2014, desde comienzos de este siglo, en un gran proceso de reducción de la pobreza. Y había llegado más o menos en 2019, después de un leve repunte, había comenzado con la distorsión de los precios de materias primas a subir, pues las estimaciones con las tasas de crecimiento que aún no están
actualizadas, es si no se implementan las medidas y si estas no tienen impacto, el impacto que se espera, pues la pobreza podría aumentar a 34, de 30 a 34, pues es más de 4 puntos de porcentuales. Lo más impresionante es el número de personas, ¿no? Porque es de 186 millones de personas a 214, o sea, 28 millones de personas nuevamente pobres. O en el caso de pobreza extrema, que está en promedio ponderado de la región en 11, pasaría a 13,5, o sea que aumentarían los pobres extremos, ¿no? De 67 a 83 millones. Entonces son cifras muy dolorosas que muestran muestra pues un panorama pues que nos estremece, digamos, que requiere demasiado trabajo. Los países ustedes podrán ver ahí, hay unos más afectados. México en pobreza extrema, por ejemplo, está pobreza y pobreza extrema. El puntico de arriba es la estimación que se ha hecho para el 2020. Entonces, como verán, en prácticamente todos hay una inmensa pues un atraso, como una vuelta atrás, hemos dicho, como si volviéramos a tener, Cepal habla mucho de las décadas perdidas, pues así se refirió a una década en particular en los 90. Sigamos porque la siguiente tiene tal vez datos que pueden mirar mejor, ya por países, lo hice porque sé que pues estaban invitadas personas de varios países y me imagino el interés de mirar estas cifras. Argentina se cree que va a tener un incremento de 6,9% puntos porcentuales en materia de pobreza, Brasil 4,9% y voy a referirme a México 5,9%. O sea, las grandes economías de América Latina son las más afectadas en pobreza, a pesar de ambiciosos planes, como lo vamos a ver, que se han hecho en materia de que esperamos tenga todo el impacto para evitar que se materialicen, por lo menos en estas dimensiones inmensas, estas proyecciones. Estas son las de pobreza monetaria normal y la siguiente, Paola, las de pobreza extrema. En las de pobreza extrema también, por ejemplo, ahí está Ecuador con 3,1, vuelve nuevamente México con 4,8 y en general toda América Latina 2,5 puntos más en materia de pobreza extrema. Entonces son resultados o efectos socioeconómicos muy pues lamentables de lo que nos está pasando y que nos exigirán mucho trabajo para revertirlo. Sigamos. Ahora, además, si caen las remesas, como ya hemos visto, los países donde los latinoamericanos que trabajan allá giran a sus países, están también tremendamente afectados, entonces la pobreza se incrementaría una serie de puntos porcentuales, ¿no? En Chile 9,4, en Colombia 10,1, en Bolivia 12,5. Es cuánto se aumentaría si se frenan esas remesas que vienen. Entonces son ejercicios como de mirar la sensibilidad, de tener un escenario mundial, una crisis que nos afecta a todos. En algunos momentos de crisis más regionales, las remesas vinieron en ayudas a los ingresos de las familias, pero hoy también esos países de donde se generaban esos ingresos que se remitían a las familias aquí en la región, pues están también deteriorados. Entonces eso profundiza y agudiza la crisis. Bueno, sigamos, Paola. Y algo que es también pues, bastante negativo, porque saben ustedes, somos una región desigual, habíamos logrado algo, pues no mucho de lo cual tuviéramos para apreciarnos, pero se había logrado colocar en el centro de las políticas públicas como el análisis de la desigualdad. Yo no digo que todas las políticas se dirigieran a eso, porque ahí tenemos un gran pecado, casi todos los países, que es la regresividad de nuestros sistemas tributarios y de gasto. Pero en general sí había una gran preocupación por el tema de la desigualdad y algo se había logrado reducir en la región. Sin embargo, las estimaciones que hay hoy es que
habría unos países que aumentarían nuevamente la desigualdad entre 0,1 y el 1,4, los que están allí, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay. Entre 1,5 y 2,9 está Bolivia, Chile, Colombia, y 3 o más, Argentina, Brasil, Ecuador, México y Uruguay. O sea, nuevamente encontramos países con un gran peso en la región, en donde la situación de desigualdad se haría también, pues en general en todos, pero allí. Ahora, ¿cuáles son? Una preocupación que yo sé que tienen por el trabajo que hace Red de América con las comunidades y que hace fundaciones empresariales en Colombia y en general en los distintos países, pues ¿cuáles son esos grupos de población más afectados? Veamos un poco qué nos dice y qué ha sistematizado CEPAL. Con las encuestas de hogares, han proyectado con los escenarios de crecimiento, se ha proyectado que 23,8 millones de personas en toda la región que pertenecían a estratos bajos, pero no pobres, o sea que incluso sus ingresos per cápita alcanzaban a 1,8, lo que vale una canasta de pobreza, o sea, lo básico para no llegar, para no alcanzar al límite a partir del cual se es pobre, caerían en pobreza, ¿no? Eso equivale casi a un 15%. Y esos colorcitos ahí los estratifican entre extremadamente pobres, pobres, no extremos, bajos pero no pobres, ese rosado que está dividiendo ahí con los amarillos, medios bajos, ese amarillo, y luego el amarillo más intensos, medios, medios, luego los medios altos. Entonces, en general, fuerte deterioro de los ingresos de los estratos medios también. Entonces, es un panorama que sí, exactamente, yo sé que me están escribiendo en el chat todo el efecto de la informalidad, incluso de clases medias y la clase media muy, muy afectada. Entonces, esto va a nos va a obligar a hacer pensar nuevamente cuáles son nuestras agendas, qué es lo prioritario, cómo hacerlo de manera más eficiente, cómo orientar al Estado que va a tomar decisiones en materia de sus sistemas de protección social. Cómo hacerlo, ya vienen un par de ideas ahí que se están trabajando. ¿Cuáles son? La Conferencia de Desarrollo Social, que espero, tiene unos documentos que me parecen que han sido vitales para poder seguirle el pulso a esto. ¿Cuáles son las poblaciones y los ámbitos en que incide más la pandemia? Y entonces son las mujeres, ¿no? Podríamos hablar, hacer una sola conferencia sobre el grado de afectación y de todo tipo que trae la pandemia, los estratos de ingresos bajos y medios bajos, los trabajadores informales, las trabajadoras domésticas, la reducción de los puestos de trabajo de esas trabajadoras es importantísimo. Niños, niñas y adolescentes, todo el acceso o no a la educación a través de la conectividad, jóvenes, personas mayores, la población rural, los pueblos indígenas, los afrodescendientes, las personas con discapacidad, migrantes y personas en situación de calle. O sea, toda un grupo muy importante que no es posible que dejemos atrás ahora con todos los problemas que agudiza esta pandemia. Y en los ámbitos, pues en salud física y mental, ¿sí? En nutrición, en educación, en ingresos laborales, en trabajo infantil, en acceso a servicios básicos, en trabajo de cuidado no remunerado, ¿sí? Y en violencia intrafamiliar. Entonces, de alguna manera tenemos un amplio panorama de sectores, me quedaría muy difícil y quisiera oírlos. Y esto viene en mi ayuda recientemente, la semana pasada, la destrucción de empresas. Este número es muy cuestionado, ya sé que han salido en distintos países, pues, análisis distintas alrededor de los números. Se piensa, las estimaciones que hizo CEPAL es que 2,7 millones de empresas formales, de las cuales 2,6 son microempresas, desaparecerían en la región. Hubo una consulta muy rigurosa con las cámaras de comercio, con distintas fuentes. Es muy interesante el documento, los invito a que lo lean. Está colgado. Y eso implica pérdida de 8,5 millones de trabajo solo por el cierre de empresas, ¿no? Y los sectores más afectados son el comercio. Nosotros ya tenemos una imagen en el que
haya salido a sus cosas fundamentales, porque ya no salimos a nada más, podrá ver pues cantidades de locales vacíos, pequeños negocios que ya no se mantienen. Y no solamente, son 1.4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales, ¿no? Y el turismo perderá 290.000 empresas y 1 millón de puestos de trabajo formales. Entonces, bueno, estos datos completan un panorama que es bastante difícil. ¿Qué han hecho los países? Y ya nos vamos aproximando. La verdad, si uno lo mira, los países han actuado. Ustedes pueden incluso mirar y detallar cada una de las medidas a través de cómo lo hicieron, a través de emergencias particulares, de facultades amplias, con los parlamentos, sin los parlamentos, etcétera. Cada país adecuó sus institucionalidades. En primer lugar, a mitigar toda la crisis sanitaria a través de medidas de aislamiento social, que tuvieron sin duda efectos en los impactos sociales a través del empleo y de la generación de ingresos de los hogares. Y el sector servicios, sin duda, pues que es una parte muy importante del empleo y del empleo informal en América Latina, es el más afectado. También un impacto muy fuerte en la capacidad productiva a través de las pymes, y también de las grandes empresas. Cuando ustedes ven en la afectación de las empresas aéreas, por ejemplo, para llamar solo a un ejemplo, pues nos damos cuenta que realmente hay un trabajo intenso en la región. Incluso CEPAL llama también a considerar medidas, ¿no? Porque no se puede dejar hoy a las grandes empresas, también requieren obviamente, créditos, de condiciones que les permitan mantener el empleo, condicionadas siempre al empleo. Ahora, el mundo y la región enfrentan una recesión, estamos en recesión mundial y eso va a afectar en el corto y en el largo plazo. Entonces, todas las políticas que realizan los países es cómo minimizan sus costos y retoman el crecimiento. Y la magnitud va a depender del éxito que tenga cada uno de esos países, de qué tan contundente y qué tan bien atienden y qué tan bien seleccionan los sectores y los instrumentos. Y la política fiscal tiene un papel central. Sí, en este momento no habría nadie, por poderosas que sean las ayudas con que ha contribuido el sector privado, que la política fiscal en materia de impuestos para reorientar y asignar recursos. Esas 5 tipos de medidas que son generales en la región se refieren principalmente a nuevos programas de transferencias monetarias, ¿no? Se han generado nuevos programas que han tratado de llegar sobre todo a población informal que ha quedado sin ingresos, y a la extensión de los programas existentes, ¿no? Con distinto tipo de medidas. Se les dio en algunos casos, se aumentó la suma, se extendió la cobertura a otras, o se dio un giro adicional cuando estos giros eran varios en el año. Entonces las transferencias monetarias se convirtieron en un instrumento que se potenció muy rápidamente. Incluso se quitaron las condicionalidades, que eran un elemento muy importante. Se hicieron transferencias en especie y afortunadamente alimentos, medicamentos, mascarillas, productos de aseo, hemos visto mucha sector privado y mucho voluntariado y mucha organización realizando también esas transferencias en especie. Hoy la FAO y CEPAL, por ejemplo, recomiendan en materia de alimentos particularmente, que prevenga cualquier tema de desnutrición, sobre todo en los niños. Suministro de servicios básicos también se redujeron o se exoneraron del pago de cuentas, o se ordenó la reconexión, ¿no?, a los hogares que la tenían suspendida por problemas de pago, etcétera, a los principales servicios públicos. Se dictaron también medidas de protección para los trabajadores formales, para reglamentar de alguna manera, regular el teletrabajo ante, pues seguramente, algunos excesos en esa exposición a la que nos hemos visto enfrentados como trabajadores. Se protegieron los ingresos y los puestos de trabajo. Los países que contaron, desafortunada Colombia no tiene seguros de desempleo,
contaron y activaron esas medidas. Aquí tenemos otra serie de cosas, licencias, prohibición de despidos, o sea, hay vigilancia. En cuanto a eso, se dieron también alivios tributarios, facilidades en el crédito de hipoteca, los bancos en algunos momentos hicieron como unos meses de no cobrar las cuotas y de sobre todo no hacer reportes a las centrales de riesgos por los atrasos en el pago y control de precios. O sea, y ustedes encuentran un detalle, son unos cuadros inmensos que están y que yo no quise traer acá porque no era la medida. Sigamos, Paola. Ahora, también hay medidas para salvar empresas y empleo, o sea, además de las medidas que uno podría catalogar como de asistencia inmediata, están también medidas muy importantes que tomaron las instituciones y las autoridades monetarias, ¿no? Por ejemplo, en materia de liquidez, ¿no? Cuando uno va y ve los bancos centrales, inmediatamente sacaron, redujeron, ampliaron los cupos de liquidez, hicieron uso de todo el instrumental. También el crédito, se crearon garantías nuevas, se bajó la exigibilidad de garantías, se hicieron ayudas directas, subsidios, cancelación, se hizo apoyar a la producción interna de bienes y servicios, se fomentó, o sea, hay muchas medidas dirigidas ya sectorialmente, ¿no? Para proteger algunos sectores de esta grave crisis que afecta en general a la. Y siguiente. Ahora, ¿qué propuestas? Yo antes de comenzar a mirarlas, yo les voy a bajar mis cartas. Y yo digo que hay dos. Hay muchas porque necesariamente son de muchas fuentes, pero antes de mostrarles las que ha recomendado CEPAL, yo quiero decirles y que he estado pues más pendiente de dos temas. Uno, porque los sigo, es mi trabajo hacerlo. Uno es cómo vamos a convertir y qué es eso de la renta básica universal, cómo vamos a convertir todos esos programas de transferencias, cómo vamos a dar el siguiente paso en esos programas de carácter asistencial. Si bien requerimos su fortalecimiento en una primera medida en materia de emergencia, tenemos un reto colosal, ¿no? De cómo los transformamos. Hace un momento hablábamos con Paola y con Margaret, ¿no? De la importancia, por ejemplo, que ustedes que tienen un contacto con las comunidades mucho más cercano que el gobierno, tienen un papel fundamental en leer, en hacer el puente, en transmitir, no sé cómo decirlo bien, cómo llegar. Es decir, a mí me parece que no podemos decir, no, todo esto se va a convertir en una renta básica, así ya está, que tiene tales características, que va a tener tales condiciones de entrada y tales de salida. Probablemente esos sean los esquemas en que se va a hacer, pero requerimos saber más. Yo les mencionaba hace un momento que había oído con mucho interés en las sesiones del World Economic Forum a una inglesa que se llama Hilary Cottam, que se llama, su libro, que se volvió un bestseller, es Radical Help. Tiene una propuesta de transformación de los sistemas de welfare europeos, pues radical, como su nombre bien lo plantea, que muy probablemente es muy lejano a lo que nosotros podríamos hacer, pero que sí llama a procesos de innovación, ¿no? A procesos de probar más que requieren, qué canastas requieren los hogares, y no como nos lleva a veces la generalidad de las políticas y de estos programas públicos masivos a llegar indistintamente a grupos muy numerosos. Y el segundo es lo tributario, sí, lo segundo es lo fiscal, o sea, ¿cómo hacemos todo eso? Nos llegó la hora, pues se venían anunciando hace mucho tiempo de cómo corregimos todos nuestros sesgos regresivos de la política. Es ahora el momento y si no, no hay más recursos. Entonces dijéramos, me parece a mí que son dos piezas claves en las que va a haber que trabajar muy pronto. CEPAL plantea que son 5 propuestas. Implementar un ingreso equivalente a una línea, estas son de emergencia, de una línea de pobreza por 6 meses.
Ahí están los países llegando ya a definir, y algunos con mucho éxito, en el corto plazo evitar la destrucción de capacidades productivas, con subsidios en que se diferencie por tamaño de empresas, con compromiso para que conserven los empleos. Eso dijéramos en el corto plazo. En el mediano plazo, formular respuestas para un mundo post-COVID, ¿no? Que traerá cambios. Hace un momento hablábamos de uno. Todo el tema digital se volvió imperativo. Yo les decía hace un rato en la conversación previa, mientras todos llegábamos, que yo creía que eso se debía convertir como en un bien público, que en la Comisión de Impuestos, una que hay de impuestos de los gobiernos locales aquí en Colombia, donde nos encontramos trabajando para darle recomendaciones al gobierno, hemos empezado a pensar que eso debe ser una labor de los gobiernos locales, de garantizar que toda la población tiene acceso, ¿no? Acceso a esas grandes infraestructuras digitales que se han montado. Ese por llamar uno. Y sin duda todos los temas ambientales también hoy tienen hoy un buen escenario para hacerlo. Son precisamente esos dos, fíjense. Yo no lo quise poner porque me parecía, no tenía tiempo de traducirla, pero la diapositiva que mostraron los coreanos de su estructura, cómo habían enfrentado la pandemia y cómo estaban reconstruyendo hacia adelante, era precisamente como el Big Push digital y el Big Push ambiental. Y me llamó poderosamente la atención y me detuve a mirar las diferentes cosas. Claro, ellos mucho más tecnológicos y con muchas más capacidades que nosotros, pero no deja de ser interesante mirar. Ahora, se requiere un nuevo estado de bienestar, eso que se ha llamado un nuevo pacto fiscal, social, productivo, que incluya la universalización. Yo creo que la oportunidad, a mí no me gusta decir, pues me parece a veces que suena lugar común, pero uno vuelve y cae allí, de que esto también es una oportunidad. Yo creo que debemos, aún a riesgo de decir sí, caigo en el lugar común, de buscar por qué rutas podemos echar a andar esas agendas más inclusivas que impulsábamos desde distintos frentes. Y bueno, hay un tema de integración regional que es muy importante para CEPAL y que yo creo que tiene toda la razón. La recomposición de las cadenas de valor mundial, pues se van a cerrar alrededor de ciertos mercados y ciertos países, y nuestra frágil integración a esas cadenas de valor eran en cosas básicas de la industria, ni siquiera pesada, en cosas muy livianas, va a exigir que miremos aquí internamente. Yo siempre le hago propaganda a un trabajo que tiene CEPAL de matrices insumo-productor interregionales, porque siempre me ha parecido que muestran cosas que nunca vemos en las estadísticas grandes, y es que nosotros vendemos, Colombia le vende o le compra a Brasil una cantidad de insumos intermedios que no son tan visibles en las estadísticas, pero que son poderosamente importantes pensando en una nueva geografía económica que renueve las instituciones pues, que hay en eso. Enseguida, esto es para ejemplificar o para ser más preciso qué es lo que propone CEPAL. Es un ingreso de emergencia por 6 meses, a lo que hay en este momento, que son como 0,61 que había de gasto ya en los programas sociales estos de transferencias condicionadas, más lo que se añadió en el gasto en emergencia, que fue casi otro tanto, se duplicó. Habría que añadirle 2,1 del PIB. Yo digo que eso es, dijéramos, eso es una buena suma. Esa es una suma muy dura, porque además es lo que muchas veces las reformas tributarias que se proponen en nuestros países recaudan. Entonces, esto va a costar la reasignación de gasto. Eso es ni pensarlo. 6 meses, miren cuánto vale. En 12 meses es impensable, ¿no? Entonces, creo que pues ya el escenario intermedio es una inmensa. Ahora, la carga tributaria en América Latina es muy baja, es muy baja. Nosotros recaudamos
los gobiernos centrales recaudan, en particular en América del Sur, unos montos que no alcanzan al 20, con excepción quizás Brasil y tiene unos ingresos mucho más altos, pero en general estamos lejos de tener una recaudación, unos recaudos tributarios que nos permitan hacer el gasto que es necesario. Ahora, CEPAL dice, ¿y eso por qué? Los expertos que están mostrando dicen porque hay evasión y elusión fiscal. O sea, tendríamos con que hacer muchas cosas si redujéramos esa gran evasión que se estima en 6.3 del PIB, ¿no? Entonces, nos llegó el tiempo también pues, de acelerar el paso hacia lograr esos resultados. Ahí está por el impuesto a la renta, cuánto estima CEPAL que pierde América Latina. Ahí hay varios proyectos internacionales, uno en el que está José Antonio Campo, pues manejando como aspectos tributarios internacionales, ¿no? Cómo evitamos la erosión fiscal que se causa por esas guerras tributarias y porque permitimos que capitales salgan sin pagar el tributo que tienen en los países donde generan la renta. Entonces, ahí hay varios trabajos que vienen hace rato que bien podrían hoy rendir estos resultados para toda la región. El impuesto al valor agregado, sin duda, también. Y creo que voy a terminar, creo que hay otra más. Ese espacio fiscal, no, la anterior. Gracias, Paola. Pues hay que reducir la evasión, hay que mejorar la progresividad, ¿no? Hay que tributar, que hacer que tributen más. Una de las características, yo estudio es que solo tributan o tributan mayoritariamente las empresas y menos los dueños, o sea, las personas naturales de esas empresas. Hay que reevaluar los incentivos tributarios, hay que generar impuestos, hay una nueva generación de impuestos. Acabamos de estudiar todas las posibilidades también que da la economía digital, las actividades nocivas para el medio ambiente, y con tabaco y toda otra serie de medidas, todos los impuestos que han llamado saludables, el impuesto a venida, toda esa posibilidad existe y podría también fortalecer las relaciones. Hay que mejorar la calidad del gasto público, cómo ese rediseño del apoyo social tiene que venir unido con algo que se ha acuñado y que se conoce como la doble inclusión. Y es que sí requerimos fortalecer en muchas medidas y en muchos programas sociales la parte social, pero conectada con el tema productivo. O sea, cómo conectar más la asistencia y todo con lo productivo, creo que ahí tenemos una deuda pues que ha tenido América Latina con muchas generaciones, pero que tenemos nosotros que trabajamos también. Cómo reorientar la inversión pública para impulsar la productividad. Me recuerdan en el chat todo el tema rural, ¿no? América Latina tiene una deuda que tiene que pagar algunos países como desde donde les hablo, más que otros, con ese retraso rural que hoy se puede convertir en un potencial, ¿no? Dado todo el reordenamiento de las cadenas de valor, la necesidad de muchos bienes, que en la mayoría de los casos proviene de agriculturas de tipo familiar, pues hoy vuelven a tener una importancia y eso va a requerir una provisión de bienes públicos y una cosa en la que yo insisto mucho que es en un rebalanceo de las relaciones urbanos-rurales. No es solamente ver, y no quiero dejar esa impresión, las zonas rurales como lo de atrás, al contrario, yo creo que si entendemos desde las agendas más sesgadas por lo urbano, la importancia y la simetría que requiere el desarrollo de articular esas dos agendas, ¿no? De que lo que pasa en las zonas rurales tiene a veces más importancia. Y si hablamos de los temas ambientales, para no hablar de los consabidos temas productivos, es uno de ellos, ¿no? Lograríamos escenarios de desarrollo. Entonces, también quiero terminar como con esa visión optimista, porque sí nos hemos pensado muchas cosas que hoy sería la oportunidad de convencer a los que tienen más fuerza en hacerlo, y en eso son nuestros estados o nuestros gobiernos,
empujarlos mucho más a esas decisiones más audaces en beneficio de poblaciones y de intereses más amplios que los de tradicionalmente unas élites, ¿no? Entonces, creo que ahí hay unos espacios importantes y tenemos con qué. ¿Eso qué quiere decir? Cambiar la relación Estado, mercado y sociedad y generar infraestructura más inclusiva. Y lo decían la semana pasada, que no se puede entender desarticulado. Lo que se hace, que además se dice, no, eso lo hace allá nuestros organismos encargados de asistencia, en cambio aquí esto es lo de las empresas, sino cómo encontramos yo no sé cómo llamarlo, la plataforma, el espacio, cómo articulamos de verdad los apoyos a los empleos formales y cómo hacemos que toda esa articulación que a veces llamamos en protección social contributivo y no contributivo se dé de verdad de manera automática para que un ingreso básico de emergencia o un bono contra el hambre o los apoyos a las empresas constituyan un conjunto articulado de cómo construimos mejor para el costo conjunto es todo menor que cada una de ellas por separado, es una frase que me parece interesante de plantear. Y yo creo que es eso lo que yo les iba a decir y pues muy atenta, traté de seguir el chat, pero la emoción me podía. Tranquila, aquí estuve muy atenta a las preguntas y comentarios. Gracias, Olga Lucía, por esa radiografía tan exhaustiva que nos haces del panorama en América Latina, en los distintos países, lo que está pasando y lo que va a pasar, que como decía Margaret, es la brújula para las empresas y fundaciones que nos acompañan hoy en el despliegue de su misión y de sus intervenciones. Muchas preguntas y comentarios. Voy a empezar para que nos rinda el tiempo, Olga Lucía. Hubo dos preguntas parecidas de María Eugenia Molina y de Marta Lucía de la Cruz. María Eugenia nos decía cómo se vislumbra que deberían ser los esfuerzos de la gestión social empresarial en América Latina en este panorama. Y Marta Lucía nos hacía una pregunta muy parecida y es, con este panorama que nos presentas, con aristas tan complejas y efectos tan devastadores, ¿dónde crees que el sector privado y las fundaciones deberían centrar sus esfuerzos? Uy, qué pregunta tan difícil. Si yo hubiera sabido que me iban a hacer esa pregunta. No, mentiras. Es muy difícil porque hay distintos énfasis de las distintas fundaciones. Yo siento que el papel fundamental es en leer y en convencer al gobierno, en convencer a... Finalmente, el gobierno tiene una gran capacidad de movilizar, pero no puede experimentar, ¿no? Eso me lo han dicho y me lo han explicado ustedes, ¿no? Por ahí está también María Elisa Bernal, que manejó un proyecto de innovación social maravilloso, de donde aprendimos todos, ¿no? El Estado no puede experimentar porque pues, el pobre funcionario termina preso y los recursos que usa. Yo creo que en tantos proyectos que han sido exitosos, y yo conozco varios de todas las fundaciones, hay que volver, hay que trabajar cómo escalarlos y cómo que eso se presente como alternativas. El gobierno, siento, y me van a regañar por decir esto, pero tiene pegada la aguja, ¿no? Entonces la aguja es cómo damos la transferencia y cómo sumamos y cómo cuidamos de que sean a los que toca, y lo hace muy bien y lo hace de manera seria, pero hay que despegar esa aguja. Yo creo que hoy la situación nos exige ser más flexibles. Nuestras regiones son diversas, entonces no todo, sí es relativamente fácil, bueno, digo no relativamente fácil, es más usual la suma en efectivo que llega. Yo creo que ahí las fundaciones tienen un inmenso papel de traducir eso que ya hacen, con lo que logran resultados, con lo que transforman comunidades, convertirlo en la ayuda del gobierno en políticas públicas. Por ahí, entre otras, para los colombianos hay un documento de política puesto en el organismo en el Departamento Nacional de Planación para comentarios sobre gestión territorial.
¿no? Yo estando en esto no he podido mirarlo, pero me parece que son sitios en los que hay que aportar. Muy seguramente los otros países tendrán también espacios en donde hay que fortalecer más ese mover al Estado, ese empujarlo un poquito, ese trazarle derroteros. Gracias, Olga Lucía. Hubo también varios comentarios y preguntas sobre cómo están viendo ustedes la severidad de los impactos de la crisis en el sector urbano y el sector rural. Si sienten que quizá los efectos en términos de mayor pobreza y desigualdad van a estar más concentrados en lo urbano o en lo rural. ¿Cómo lo están viendo desde la CEPAL? A ver, yo creo que incluso los efectos en salud, hay que decir eso con mucho cuidado porque hay mucha incertidumbre aún, ¿no? Porque cuando ya digamos pasó la pandemia o esto empezó a descender, si es que hubo un pico o si es que no hubo rebrotes o todas las cosas que nos dicen pueden pasar de ahora en adelante, tendría uno más certezas, pero por ahora hay muchas zonas que por su lejanía han resultado naturalmente protegidas, ¿no? Y las medidas que han tomado las autoridades o nacionales o en los casos en que hay autonomías locales para hacer eso, han protegido eso. Y a mí eso me parece muy importante porque aunque nos da mucho temor que poblaciones que tienen, por ejemplo, menos acceso a servicios de salud, que tienen menos provisión, pues con mayor razón hay que seguirlas protegiendo porque no contarían con todos los mecanismos que encuentran en las ciudades. Pero por ahora, fíjense que los mayores afectados son los informales y los sectores de más bajos. Por ahí había en alguna presentación de CEPAL, mostraba cómo la pandemia había empezado por los sectores altos, pues que tenían contacto o que venían de los países y que luego se transmitió por la aglomeración y por la falta de distanciamiento y de medidas de higiene en los más pobres, en los niveles de ingresos, de menor ingreso en las ciudades, ¿no? Entonces, hay hasta ahora, un sesgo más urbano informal. Yo he estado mirando encuestas y el desempleo no, es que en el sector rural es difícil que haya desempleo, ¿no? La gente casi siempre responde que está trabajando. Sí, todo el mundo, de todas las edades. Y ahora ha seguido. No tengo frescos los datos de todas las encuestas, salió el estudio de Jürgen, que me parece muy interesante, y la coyuntura laboral. He mirado recientemente los de Colombia, la tasa de desempleo rural es la mitad del urbano en Colombia, ¿no? Y el urbano está que crece, que crece. Entonces eso muestra un signo como, pues, quiénes son los más afectados. Gracias, Olga Lucía. Aquí una pregunta y una reflexión de Carlos Torres desde México. Carlos te pregunta, Olga Lucía, bueno, has hablado y has analizado el sector formal, sin embargo, es la reflexión de Carlos, se está viviendo en los países, especialmente en México, una creciente incidencia y aumento del crimen organizado. Si ustedes en el observatorio han analizado este fenómeno, si han caracterizado los efectos de la pandemia en términos de aumento del crimen organizado. Carlos, no, por lo menos yo no revisé ningún trabajo de eso. Comparto tu preocupación, digamos, pues porque estás tú en México y yo aquí en Colombia, pero sí te puedo sugerir, incluso después les mando, una bella reflexión que hizo un editorialista en nuestra prensa de que quizás estábamos haciendo una asociación muy rápida del incremento en bandas criminales, en los atracos, o sea, estamos juzgando muy rápido porque para hacer eso también se necesitan estructuras. Sin duda, esas estructuras hoy con la gente confinada, las existentes, pero que la gente que se queda sin empleo o que está pasando mal, se vaya a volver de una vez, vaya a integrar una banda criminal, me pareció que dio argumentos muy interesantes, por lo menos para pensarlo y para empezar a mirar datos
que parece no corroboran eso que sentimos todos los ciudadanos inmediatamente, es que, claro, con este desempleo vamos a tener bandas. Lo que nos decía este articulista, y te puedo, envío con Paola, a mí me llamó mucho la atención porque además dijo, no, esas son estructuras que ya existían y que, claro, están aprovechando el confinamiento, otras cosas, pero no es que todo, pues una masa de desempleados y de informales que hoy están pasando trabajos verdaderamente graves, vayan de una vez a ser parte de esas bandas, que para eso se necesita mucho más. Y me pareció que tenía una muy buena reflexión sobre ese tema. Bueno, le compartimos a Carlos ese Sí, artículo. voy a buscarlo. Gracias, Olga Lucía. Emilia Ruiz desde Colombia nos dice que con la informalidad que existe en América Latina y solo empresas formales tributando, ¿cómo lograr que ahora, por fin, pensemos en una reforma tributaria en serio que fuerce mayores pagos por parte de las empresas, además con empresas hoy en crisis, muchas desapareciendo? ¿Cómo logramos tener un debate serio e impulsar una reforma estructural, Olga Lucía? Pues mire, yo tengo pues hace mucho tiempo tenemos la misma preocupación con Emilia y con muchas de las personas que están conectadas por esa informalidad. Creo que nos llegó la hora también de dejar de yuxtaponer formal e informal, ¿no? Los análisis recientes muestran que la informalidad tiene grados, ¿no? Que no se es completamente informal y que si uno atiende, quizás fuimos nosotros los economistas que buscando una medida aproximada de informalidad, dijimos, mire, el que no cotiza en salud y en pensiones y no hace su registro mercantil en una cámara de comercio o la obligación que haya en cada país de registrar su negocio, eso es un informal. Pues resulta que es que hay etapas de los informales, eso es lo que nos empieza a mostrar, y que si uno atacara eso por los pasos que son, tendría menos. Ya las reformas tributarias recientes, varias en América Latina, han empezado a adoptar sistemas simplificados, ¿no? Aquí lo llaman el simple, por ejemplo, ¿no? Pero ha sido probado en otros sistemas tributarios, de hacer que la formalidad se empiece a dar de una manera gradual, ¿no? No con toda la complejidad que tiene la tributación. Entonces, como que siente uno, Emilia, que hay que hacer desde varios. Yo estoy muy contenta con la nueva información, con el perfilamiento, así lo llaman acá, el perfilamiento de la informalidad, ¿no? Porque ahora podemos saber cuántos en sectores formales, qué grado de informalidad hay. Dentro de los que llamamos independientes, cuántos son formales y cuántos no son formales. Y los grados que existen entre ellos. Entonces eso da como unas baterías más potentes de políticas que todas juntas pueden llegar a contribuir, pero es cierto, ese es un tema que nos va a ocupar todavía mucho tiempo solucionarlo o tener una vía más efectiva para lograrlo. Gracias, Olga Lucía. Aquí una reflexión y una pregunta relacionada con las protestas sociales que vivimos en casi todos los países de América Latina a finales del año pasado. Y nos decían, en 2019 cerramos con protestas sociales en diversos países que mostraban una demanda por derechos sociales y un descontento con los sistemas políticos y económicos tradicionales. ¿Visualizan ustedes nuevas manifestaciones sociales en este panorama donde la situación económica y social es aún más crítica? Sí, sí se visualiza. Sí, entre otras creo que no en mi escogencia de las láminas que les quería mostrar, hay una en particular que me parece que lo dice muy bien, entonces, que dice que la gente, que ojalá esto no atice la rabia, ¿no? Más o menos, que todas las necesidades que se están sintiendo, los trabajos por los que están pasando, los que no tienen otra forma que exponerse, dijéramos, saliendo y no tienen un ahorro que les permita alguna, sí hay y sí hay preocupación. Por eso, quizás esa es
otra de las, no sé, de los motivos que nos debe llevar a pensar que tenemos que reconstruir distinto, que no es llegar, que no es volver a la normalidad. Así haya muchas voces, hay muchas opiniones en que dicen, no, esto no va a cambiar, esto va a pasar. Yo no, yo prefiero, quizás pensando con el deseo y quizás con el trabajo de ver a Red de América y de ver a las fundaciones empresariales y a todo lo que hacen, yo sí creo que podemos hacerlo distinto, porque las manifestaciones del año pasado sí mostraron un panorama miedoso, miedoso, Inés, que nos tomó a todos por sorpresa, que se generalizó, que mostró muchas dimensiones en educación, en temas de género, en contra la corrupción, contra los privilegios en general. Eh, que yo creo que es necesario trabajar en eso también, Pablo. Ahí déjenme aquí tomar unos segundos a partir de esa reflexión que nos haces para hacerles la invitación a un webinar que vamos a tener la próxima semana, el miércoles 15 de julio a las 10 de la mañana. Justamente vamos a estar conversando sobre este tema y quisimos que fuera después de tu sesión, Olga Lucía, que tuviéramos este webinar porque sentimos que ese descontento que decías que se ha venido acumulando, quizá ahora con estas condiciones que tú nos has mostrado hoy, va a ser un tema importante, va a ser un tema que ya lo estamos viendo y queremos conversar con un experto chileno sobre qué originó esos estallidos sociales en 2019 en América Latina, qué podemos aprender de eso que pasó para, como decía Olga Lucía, esta vez intentar hacerlo diferente cuando vuelvan seguramente estas nuevas manifestaciones. Entonces, todos muy invitados. Le quiero pedir el favor a Liana, si nos puede poner en el chat el enlace para quienes quieran desde ya registrarse a esa sesión y acompañarnos el próximo miércoles 15 de julio a esta misma hora en la que hacemos nuestros webinars, 10 de la mañana, hora de Colombia. Todos muy, muy invitados a acompañarnos en esta sesión. Ahí va a aparecer el enlace de registro. Todos los que quieran pueden simplemente hacer clic, se registran y ahí vamos a estar conversando de este tema la próxima semana. Sigamos con las preguntas, Olga Lucía. Tomemos unos minutos más, Bueno, abusando de tu tiempo, Olga Lucía. no, no se preocupen, yo tengo que... Gracias. Aquí varias reflexiones sobre la necesidad de fortalecer las alianzas público-privadas, Olga Lucía, ante estos desafíos tan grandes, cómo trabajar con el Estado, cómo fortalecer las capacidades del Estado y qué pueden hacer las empresas para impulsar alianzas de largo aliento con los gobiernos, Olga Lucía. ¿Qué recomendaciones o sugerencias desde la CEPAL habría en este sentido? Yo creo que los gobiernos se están dando cuenta también pues de su poca posibilidad de reconstruir y de volver a encontrar los cauces solos, ¿no? Que hay que aprovechar los espacios que se abren o si no, pues abrirlos. Esto tiene que ser más equilibrado en las decisiones, ¿no? Tenemos un riesgo enorme y es que todas estas decisiones pues las tomaron los gobiernos solos, pues o armados de unos equipos que tuvieron que armar ahí de emergencia. A muchos les parecerá, y seguramente yo no soy politóloga ni nada de eso, pero sí leo cosas y hay muchos riesgos pues de cosas autoritarias, pues las lecturas en varios países no son, entonces hay que estar pues muy atento a conservar y a fortalecer esos espacios donde podemos empujar al Estado. Yo la verdad creo que debe ser por un sesgo, pero creo que es más que por el sesgo, que los temas fiscales que van a mover, por eso los digo yo, eso está en mi selección de dos cosas, cómo transformar todo el paquete social que debemos cambiar. Y el otro, el fiscal. Necesito más a las fundaciones, yo creo que acompañándonos en ese tema, porque es que de ahí salen los temas de corrupción que debemos combatir, de esas instituciones. No nos preocupamos tanto, eso es un tema que no tiene mucho sex appeal, ¿no? Porque lo fiscal tiene normas, entonces solo leemos los grandes datos, que si hubo déficit, que cuánto se gastó, que esto se perdió,
pero allá hay cosas que yo siento que hay que modernizar. Por ahí hay varias agencias de cooperación, curiosamente, que han venido apoyando esfuerzos en la región en materia. Sienten que modernizar nuestros países hacia agendas más inclusivas tienen que pasar por mejorar pues esa administración del Estado que contempla la gerencia de la política fiscal, tener unos sistemas tributarios progresivos que no tengan tantos beneficios, como reglamentar el lobby, ¿no? Como, voy a decir cosas que van a sonar duras en ciertas partes, ¿no? Y eh, tenemos que, las fundaciones también pueden ayudar en cómo pasar reformas que son duras porque afectan ciertos sectores, ¿no? Aquí hay una de los temas de los impuestos saludables, toca muchos intereses de industrias que las queremos, que han sido promotoras de empleo, pero el mundo cambió, los estudios mostraron que hoy debemos transformar. Entonces, siento que se pueden abrir espacios para ese tipo de temas, ¿no? Son como áreas nuevas en que nos tienen que acompañar las fundaciones y su conocimiento y su capacidad. Así es, Olga Lucía. Una pregunta de Rodrigo Quintero desde Colombia. Un abrazo, querido Rodrigo. Le quiere preguntar, Olga Lucía, ¿cómo ves la posibilidad de los circuitos cortos de comercialización y consumo? Totalmente de acuerdo, Rodrigo. Tú conoces eso. Creo que lo vimos en Nariño, aquí en un departamento al sur de Colombia, para quienes no conozcan, que había unas oportunidades muy grandes de ciclos cortos, ¿no? Que hoy con la pandemia quedarían. Eh, yo particularmente estoy trabajando un poquito en lo del sur del Tolima, en los programas con enfoque territorial en otro departamento, y allí se ha mirado con mucha atención ese tema. Entonces, completamente como hoy quizás tenemos nuevas oportunidades de fortalecer unos mercados más domésticos, más circuitos cortos, ¿no? Mientras vemos a ver qué hacemos con esta pandemia, y ojalá eso nos lleve a rutas. Indudablemente me parece excelente que nos recuerdes eso, Rodrigo. Una última pregunta antes de cerrar. Sabemos que llegaron muchos comentarios, pero no queremos abusar de su tiempo. Quisiera plantearte una última pregunta, Olga Lucía. Nos la hace Juan Pablo Alzate y te pregunta, ¿cómo manejamos la exclusión de personas mayores de la vida económica? Aún más ahora que hay condiciones de riesgo para su salud, sin olvidar que ha cambiado la configuración demográfica de la región. Estamos envejeciendo, ahí nos lo recuerda Juan Pablo, la región ha cambiado su configuración demográfica. Gracias por esa pregunta tan importante, Juan Pablo, eh, desde la Fundación Saldarriaga Concha. Juan Pablo, sin duda va al punto de la discusión en muchos de nuestros países. Yo creo que como lo ha promovido la Fundación Saldarriaga mayor interés, una estadística que es ver las que hacen por edad, ¿sí? Quienes participan en la vida laboral. Y cada vez eso crece más. En la Universidad del Rosario aquí trabaja un profesor francés, Jean-Olivier Hérault, que trabaja en esos temas en la Sorbona, que es mirando cómo cada vez más personas mayores de 80 años allá participan de la vida laboral, ¿no? Entonces, a mí eso me da como ejemplos para buscar esos mecanismos en la región. Como lo hemos dicho siempre, con las adecuadas protecciones y con... eso no puede ser general, pero creo que tenemos que empezar a abrir la mente en ese trabajo de personas mayores y de esa
exclusión que tú señalas que han hecho los mercados laborales, basándose en criterios que tuvimos a mediados del siglo pasado, ¿no? Gracias por esas reflexiones, Olga Lucía, y gracias por acompañarnos hoy. Valoramos muchísimo, sabemos que están desde la CEPAL muy activos, que estás con muchas cosas, pero valoramos muchísimo el tiempo que dedicaste a preparar esta presentación para los miembros, acompañarnos en esta conversación. Aquí tenemos muchísimos mensajes agradeciéndote, felicitando tu trabajo, el trabajo de la CEPAL, que como dijo Margaret al inicio, ustedes son un faro y una luz en este panorama tan complejo que estamos atravesando y en las aguas tan inciertas que estamos navegando. Entonces, mil gracias, Olga Lucía, por No. acompañarnos. Gracias también a todos los que están ahí. Te dejo para que te despidas y nos des unas palabritas finales. Bueno, no, pues una lástima no poderlos ver a todos primero, pero pues las condiciones obligan y no poder conversar así, aunque te hemos tenido un puente maravilloso que ha traducido, casi que yo sentía cuando Paola hablaba, que me hablaba la persona, pues a las que conozco, de las que hicieron preguntas. Entonces, un abrazo a todos, han sido muy generosos en sus preguntas. Yo recomiendo simplemente que profundicen todo esto con lo que hay allá en el observatorio, y vamos a seguir trabajando, eso sí, Que con así mucho ánimo. sea, Olga Lucía, que así sea. Entonces, un abrazo y muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de estar en lo de las protestas sociales. Hay un gusto que nos puedas acompañar, Olga Lucía. Sería un honor Claro que tenerte ahí sí, participando. Gracias a claro. todos los que se conectaron, que han estado aquí hora y media muy juiciositos. Tenemos 62 personas todavía conectadas. Gracias a todos los que nos escriben por el chat, María, Javier, Melania, Nora, todos los Todos. que han estado participando, María Lisa, Juan Pablo. Gracias por su tiempo. Gracias a las fundaciones de la AFE que quisieron acompañarnos hoy en esta sesión. Fue un gusto tenerlas con nosotros en esta conversación y esperamos también seguir haciendo cosas juntos. Recuerden entonces que nos vemos el próximo miércoles 15 de julio, 10 a.m. hora Colombia, en nuestra conversación sobre estallidos sociales y cambio global. Ahí está el enlace. Ahí Eliana, si está el puedes enlace. ponerlo nuevamente, que algunos lo están pidiendo para que quede más abajito. Como tuvimos tantos comentarios, quedó ya muy Sí. arriba, entonces volvámoslo a poner. Tomemos ahí unos segunditos que algunos lo están preguntando. Bueno, gracias a todos, muy generosos con todos esos comentarios. Bueno, Eso, ahí queda el bueno, qué enlace. rico. Gracias a Bueno, ti, va a Olga haber Lucía. oportunidad de conversar así largo. Ojalá pronto volvamos a tenerte. Un abrazo a todos, Marta Lu, Chao, Cristian, gracias. Rodrigo, a todos, Raquel, un abrazo hasta Perú, María Eugenia, Nora, un abrazo a todos, cuídense mucho y buen resto de día. Bueno, chao, Chao, Olga Lucía, mil gracias. hasta luego.